Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. El día de hoy, y en ausencia de mi querido amigo Carlos Elizondo, tenemos una invitada de lujo, lo digo sin términos partidarios, sino simplemente por la experiencia que alguien puede adquirir en la política, por la visión que puede adquirir en la política. Usted puede estar de acuerdo o no, pero la voz de la experiencia algo nos dice. Estamos frente a una persona que ha sido diputada local, que ha sido gobernadora de su estado, una persona que ha ocupado escaños también en las legislaturas federales como diputada, después como senadora, ha sido subsecretaria en la Secretaría de Gobernación en varias ocasiones, ha sido embajadora, y usted probablemente ahorita empieza a sospechar, ya sé quién es, pues sí, probablemente ya sepa quién es porque pocas personas reúnen estos requisitos. Embajadora en Cuba y en Brasil, dos destinos particularmente interesantes, diría yo, y en donde había sin duda una misión que cumplir, una misión diplomática que cumplir. Y hoy, después de haber sido presidenta también de su partido, le toca estar en la oposición. Y yo lo que quiero pedirle a Beatriz Paredes es que nos haga una revisión de cómo siente ella ahora desde la oposición a este país, las instituciones y lo que se inicia con la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Beatriz, mil gracias por estar aquí. Bienvenida. Federico, muchas gracias. Un gusto siempre conversar contigo, lo sabes, sabes lo que te aprecio. Y gracias por invitarme a este foro de Primer Círculo. Desde aquí saludo a Carlos Elizondo, a quien extrañamos. Fíjate que yo tuve oportunidad, la vida me dio esa oportunidad de estar participando activamente en algunos momentos cruciales de las transiciones mexicanas. La primera ocasión que fui diputada federal fue precisamente la primera vez que se puso en práctica la ley orgánica de procesos político-electorales. Claro. La primera vez que se abrió la Cámara de Diputados en este esfuerzo por consolidar una pluralidad política en el país, y en esa legislatura se recibió a la izquierda histórica de México, a quienes habían sido miembros del Partido Comunista original, a quienes habían sido presos políticos. Hubo una presencia de la izquierda mexicana muy notable en esa legislatura y también personajes de la derecha del PAN muy significativos. Fue una legislatura... Incluso estaba el Gallito, ¿no? Estaba el Gallito. Estaba los el anarquistas, Gallito. Claro. Sí, el PDM. El PDM. El PDM, sí. Y fue muy rica y con una gran defensa de la pluralidad y del respeto a las mayorías y a las minorías. Esta noción de convivencia inteligente, dialéctica, en medio de la contradicción, pero con un grado de respeto a la civilidad que me parece que es muy necesaria en todo momento en México. Allí la pude vivir de manera directa y aprendí mucho. Fue la primera ocasión que fui diputada federal. Incluso le contestaste un informe a López Portillo. Efectivamente. Claro, de blanco. Presidí la sí, Cámara claro. En mi primera ocasión como diputada federal. Una Cámara muy distinta. Pero sí muy significativo el momento. La decisión del Estado mexicano de reconocer que no somos un país uniforme. La decisión de la mayoría de contemporizar, de facilitar con fórmulas pertinentes la presencia de las minorías. Me parece que fue el inicio de la gran transformación del viejo sistema político de México. Este proceso que después siguió adelante con una gran determinación de las oposiciones, con un
planteamiento incisivo e insistente de los demócratas de todos colores y sabores, él finalmente tiene otro momento muy delicado en donde era yo subsecretaria de Gobernación con el doctor Carpizo como secretario de Gobernación, que fue ese terrible año de 94, en donde vivimos el magnicidio de Colosio y en donde hubo que hacer muchas cosas por parte de todas las fuerzas políticas para preservar la civilidad y el levantamiento en Chiapas. Sí, y el curso de la democracia mexicana. Y allí tuve el honor, trabajando con el doctor Carpizo, de llevar la relación con lo que era el Instituto Federal Electoral, la primera vez que se transforma el Instituto Federal Electoral, el trabajo para la autonomización del Instituto Federal Electoral, la salida de la Secretaría de Gobernación del instituto y la realización en paz de las elecciones de 1994, lo que fue muy, muy importante para México. Y después tuve la circunstancia de encabezar la bancada del PRI la primera vez que el PRI perdió la presidencia. Entonces, para mí no es extraño el tema de la oposición. No, no obedezco a un patrón de una visión del priismo rígido o de solo haber estado superpoderoso, o de solo haber estado del lado del gobierno, sí. del lado triunfador. Encabecé la bancada en la primera legislatura del gobierno de la alternancia, cuando el presidente Fox ganó en 2000, y también fue como partido de oposición cuando presidí el PRI. Yo fui presidenta del PRI, la primera presidenta del PRI, no en el sentido de mujer, sino de todos los presidentes, electa por voto directo. Claro. Entonces, también en un proceso muy complejo de recomposición hacia el interior del PRI, en circunstancias en donde habíamos dejado de ser el partido en el poder. Eso me permite tener como un gran angular de las transiciones, de haber vivido legislaturas con el PRI con mayoría absoluta, de haber vivido legislaturas con el PRI con mayoría, pero en la disposición de articular y cuidar los espacios de la oposición, de haber vivido legislaturas como el PRI contrario al partido en el gobierno, con una mayoría por uno o dos diputados, pero no mayoría absoluta. Entonces, este gran angular me lleva a decirte que en este momento lo importante es que ojalá no se caiga en el garlito, ojalá se supere el riesgo de pretender repetir la época del presidente fuerte y el partido mayoritario absoluto. Ahora, acabas de mencionar una palabra que es clave en todo este asunto. Y tú que eres una estudiosa de los teóricos italianos en particular, hasta donde te he seguido, estoy pensando en Bobbio, en Sartori, en toda esa escuela magnífica de pensamiento. La palabra partido político, creo que estamos viendo tanto en Italia como en Polonia, como en Hungría, un desmoronamiento de los partidos políticos y el surgimiento de estos extraños movimientos en España, sin duda, con dos movimientos muy poderosos, movimientos que terminan por ser un platillo novedoso que no sabemos muy bien realmente en qué devenga, cómo lo vamos a digerir, cómo nos va a caer. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque sea como sea, los partidos políticos tenían no solo formalmente, porque Morena tiene registrado ante el INE una declaración de principios y una plataforma, sino al final del día ha habido como un resurgimiento de los liderazgos. Incluso hoy una revista internacional lo está diciendo, ¿no? ¿Cómo se comen estos platillos políticos que son diferentes, estos movimientos que son distintos? Menos disciplina, menos apego a la doctrina
y más flexibilidad en la incorporación de las personas y en las decisiones de los grupos parlamentarios, lo cual es desconcertante para el mundo. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que la política no ha cambiado al mismo ritmo que la sociedad. La política ha tenido un cambio mucho más lento. Pero lo que me queda absolutamente claro es que la política no ha cambiado tan vertiginosamente como la comunicación. Los modos de comunicación de los políticos son mucho más lentos y el ritmo de comunicación de la sociedad cambió. Ahorita en lo que yo te dije esta frase, los chavos ya se enviaron 25 tweets y ya otros contestaron con otros 25, y si le pones una fórmula cuántica, ya hubo 2.500 comunicaciones en lo que yo traté de decir una frase coherente. Entonces, la comunicación cambió, los modos de acceder a ella cambiaron, y uno de los papeles relevantes de los políticos en el pasado, que era la intermediación social, ya no se requiere, o no se requiere de la misma manera. Cuando dices intermediación, ¿te refieres también a gestoría un poco? No, exactamente intermediación. O sea, ¿quién representa, ¿cómo lo articulas? ¿Quién representa los intereses de un conglomerado? Me refiero exactamente a intermediación. Sí. Porque ese conglomerado ya no necesita intermediario o cree que no necesita intermediario. Entonces, este hecho hace que las estructuras rígidas sean muy fácilmente rebasadas por la izquierda, por la derecha, por arriba, como sea. Y creo que los partidos, una de sus virtudes es también una de sus mayores debilidades. La rigidez que les da disciplina interna, pero la rigidez que les dificulta moverse muy rápido cuando su intermediación parece lenta o infuncional. Entonces, me parece que hay una crisis de los partidos en todo el mundo, Y en América Latina es muy obvio. Todos los grandes partidos se desfondaron. Lo que sucede es que eso es un periodo breve. Es una irrupción. O sea, ¿eres optimista? ¿Crees que va a venir un resurgimiento? No por este partido, no es que sea optimista por el partido, no. No, pero o sea, al decir es breve, ¿tú crees que va a venir? No, es que yo lo he visto. Lo he visto en otros lugares donde ha pasado. No te estoy diciendo un deseo, te estoy diciendo un análisis. Un análisis. Hubo una irrupción movimentista en Perú y después hubo un reacomodo. Y volvieron los partidos, se reacomodaron, otra irrupción, en fin. Lo que quiero decir es que estamos viviendo en una etapa en donde las irrupciones son breves. Después requieres gobernar. Gobernar no es un asunto de un día, de una elección, de un estado de ánimo. Las elecciones a veces son un asunto de un estado de ánimo. No, gobernar es una tarea harto compleja, que requiere serenidad, conducción, administración, comprensión de las contradicciones, lograr que no se te salga de cauce una sociedad completa. Y eso demanda otro tipo de soportes. Y ese tipo de soportes no se dan por irrupción. Tienen que tener un proceso de conformación, de catalización. Sin duda no con la estrategia ni orgánica ni funcional de los viejos partidos políticos, porque se anquilosaron, pero tiene que haber formaciones responsables. Yo creo que la palabra clave es la diferencia en un momento de irrupción y la necesidad de articulaciones que te permitan actuar con responsabilidad. Vamos a hacer un corte y regresamos a seguir platicando con Beatriz Paredes. Ahora venimos. Me alienta escucharte y saber que crees que estas irrupciones de los movimientos son breves. Me alienta no por otra cosa, no por un prejuicio contra los movimientos, sino porque creo que no tenemos cómo sustituir a esa figura que llamamos partido político, con muchos defectos y muchas críticas encima. Pero es como brincar de
de un tronco a algo inexistente. Ahora, te toca estar en el Senado en el momento en que precisamente irrumpe con una elección emocional como lo fueron la de Hungría, la de Italia, etcétera, en que irrumpe un movimiento. ¿Cómo estás viviendo ese movimiento desde el Senado? Fíjate que te decía que lo que me parece es que ojalá no caigan en la repetición del pretérito y usen su mayoría de manera automática y aplastante. Ahorita lo estoy viviendo así. Hay una decisión del titular del Poder Ejecutivo y esa pasa a sangre y fuego. El valor de los argumentos en la tribuna, cuando los hay, la reflexión de temas que incluso habían sido banderas en otro momento de los compañeros que están ahora en esta formación política, es irrelevante. La línea es la línea. Ahora, tienen ustedes ahí en el Senado un grupo que podría llegar hasta los 50 y tantos senadores, ¿no? Que son capaces, y es una gran responsabilidad, de bloquear las reformas constitucionales. Es decir, cuando uno dice es que barrieron en México, dice uno, bueno, barrieron en lo general, pero quedan algunos bastiones que pueden ser importantes. No las legislaturas locales, no las gubernaturas, que no intervienen en el proceso de modificación constitucional, pero ahí ese grupo puede, por ejemplo, salvar al INE, por citar algo. La reforma presentada, educativa presentada, modifican un articulado constitucional para que se cree una nueva institución, pero para eso necesitan desaparecer al INE. ¿Cómo ves tú a este grupo? Bueno, mira, primero, en el caso del grupo parlamentario del PRI, nosotros no pretendemos ser obstruccionistas per se, ni estar en contra de los planteamientos de la mayoría o del gobierno, siempre y nada más de manera tosuda y de manera necia, ¿no? Queremos analizar cada asunto por sus valores, cada asunto en sus términos, cada tema específico. Nos interesa privilegiar un debate razonable y racional, en donde todas las partes puedan exponer sus argumentos, cuando haya motivos para coincidencia plena, expresarlos cuando haya para coincidencia parcial y cuando haya motivos de rechazo o de puntos de vista antagónicos, plantearlos y tratar de convencer a quienes ejercen la mayoría. También es cierto que tenemos aptitud, se ha demostrado aptitud de los distintos grupos parlamentarios de diversos partidos que formamos parte de la oposición, de actuar de manera cohesionada en varios temas. A mí me parece muy importante que no se pretenda polarizar a la sociedad mexicana, acusando a quienes somos oposición de favorables a los ricos, a las minorías rapaces, obstruccionistas, etcétera. Que el debate en México no se llene de adjetivos descalificativos, ni desde el gobierno hacia la oposición, ni desde la oposición hacia el gobierno. Que tratemos de sostener un debate de fondo, porque el país está viviendo un momento muy difícil. Después de toda la satisfacción que se pueda tener por quienes son partidarios de Andrés Manuel López Obrador, después de el momento de reconocimiento a las instituciones democráticas mexicanas que funcionaron, a los partidos que conocieron su derrota, a que no hubo ninguna tramoya postelectoral, tenemos que regresar a la realidad, y la realidad es que nuestro país vecino tiene una posición en su presidente muy compleja en relación a México. La realidad es que existen muchos problemas estructurales que hay que atender. La realidad es que tienes que reconocer que el mundo está viviendo una transformación que quién sabe a dónde lleve.
tanto en América Latina como en otros países. Entonces hay problemas muy serios que atender. A mí por eso me ha sorprendido de repente algunos fuegos artificiales innecesarios. Yo creo, por ejemplo, que haber anunciado traslados de dependencias federales un poco de bote pronto, sin analizar si eso es un proceso de descentralización, cómo se tiene que vivir paulatinamente, si las zonas que supuestamente te van a recibir estaban preparadas, si los trabajadores al servicio del Estado quieren trasladarse, me pareció sorpresivo e innecesario. Y después ha habido una serie de temas que yo no comparto. No comparto. Yo soy federalista, fui gobernadora de un estado pequeño, que además existe porque la vocación federalista de Juárez nos restituyó ser un estado. Claro, Entonces, claro. soy federalista hasta de el hueso. tuétano. Sí. Entonces, a mí me parece que ha habido algunas propuestas antifederalistas. A partir de un análisis, de una falacia. Si hay malos gobernadores, es que hay malos gobernadores. El problema es del gobernador, no de la federación, no del concepto federalista. Entonces, me parece que se dan muchos falsos argumentos para tomar algunas decisiones que van a tenerse que acotar en el tiempo y que, desde luego, se van uniendo las oposiciones. Hay una cosa que te quería comentar que a mí me preocupó mucho: la posibilidad de que se creen por decreto comisiones, comisiones de fiscalización, comisiones de investigación, que se creen por decreto. A mí me parece muy... Saltándose distancias existentes, o sea, el SAT o... y el órgano superior de fiscalización, etcétera. Entonces, hay esta mecánica de presidente superpoderoso, mayoría automática, lineazo, y que nada más exista, es un retroceso extraordinario desde mi perspectiva, que tuve oportunidad de ir siguiendo el enorme esfuerzo de todas las fuerzas democráticas y particularmente de muchas fuerzas democráticas de izquierda para que este país pudiera ser plural, en donde conviviéramos respetándonos mayorías y minorías y donde se pudieran construir acuerdos y consensos. En el poco tiempo que nos queda, Beatriz, a diferencia de muchos otros países, en México hay una serie de lineamientos doctrinales sobre política internacional en la Constitución, de tal manera que ustedes también son garantes de que esto se cumpla, en tanto que el Senado es la instancia de discusión. ¿Cómo ves esto? Aquí ha habido cambios en las actitudes de política internacional. Yo te diría del 2000 para acá, o sea, podríamos hacer cortes de distintos posicionamientos. ¿Cómo lo ves tú ahora? Mira, quien ya fue nombrado canciller y pasó por la ratificación del Senado de la República, como bien dices, y es bueno que nuestros televidentes lo sepan, el Senado es el responsable de acompañar la política exterior y de ratificar los nombramientos de embajadores y cónsules. El nuevo canciller, el señor licenciado Marcelo Ebrard, participó en un intercambio de ideas, en un diálogo que fue un diálogo rico, un diálogo respetuoso, y comentábamos la necesidad de que probablemente se requiera un nuevo consenso en materia de política exterior, porque la política exterior clásica mexicana, digamos, doctrina Estrada, Tratado de Tlatelolco, la no intervención, ha vivido un proceso de transformaciones, de transiciones, y al mismo tiempo los valores de una política exterior contemporánea, más vinculada a la era de la globalización, pues tienen adherentes y tienen personas que no la comparten. Entonces, es el tema, todo el tema de derechos humanos, todo el tema de preservación de la democracia en otros estados, en fin. Entonces, estamos en un momento en donde va a ser necesario articular
lo mejor de la visión clásica con las necesidades de la visión contemporánea global que nos permite estar insertos en un nuevo concierto. El concierto de después de la Guerra Fría, el concierto de bloques regionales, en fin, otra serie de articulaciones. Y es uno de los temas que deberíamos conversar. Prométenos que vas a regresar, nos tenemos que despedir, pero prométenos que regreses aquí, que esté Carlos aquí sentado para seguir platicando contigo. Muchas gracias. Mil gracias, Beatriz. Muy buenas noches, nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo.